Al escribir, y también al actuar, una perdona. Se ofrece algo al mundo, con la incertidumbre de no saber por qué, para quién, y si algo de eso hecho puede ser útil para los demás. Se sabe que nunca podrán poetas ni actrices ser útiles a ningún orden, a ningún uso doméstico. No se nos precisa en la cadena. Somos apenas las portadoras de la magia, y la magia no siempre es bienvenida. Al ser una actriz trans, que comenzó su carrera ya adulta, comprendo que no se han escrito personajes para mí, que hay que ser de determinada manera para tener un lugar en obras de teatro o películas o series de televisión. Esas maneras incluyen muy poco a las travestis. Frente a la discriminación de los medios de producción del teatro, del cine y de la televisión, que todavía no cayeron en el tercer milenio, decidí escribirme mi carrera como actriz. Escribir las mujeres que quería interpretar. Eventualmente aparece algo que otro ha escrito y considera que puede ponerlo en escena. Ese encuentro es maravilloso, pero no es frecuente. Al menos no tiene la frecuencia como para poder ser sustentable. Por lo demás, la única que puede darse ese espacio soy yo. No voy a sentarme a esperar que el mundo cambie, porque si se abandona por un momento ese hecho, este viaje inútil, entonces terminás haciendo cualquier cosa menos seguir viviendo. Me dije, escribite todo lo que quieras, todos los personajes que quieras, dales palabras y luego actualos. Ese doble juego de dar vida a lo que he escrito es parecido a los aciertos en la crianza de los hijos, supongo. Como cuando nuestros padres celebran que hayamos aprendido algo de lo que nos enseñaron. Actuar personajes que imaginé para ser presentados es mi mayor logro como dramaturga. Un logro que no se dilucida en el campo de la escritura, sino en un escenario. He sido madre de Tita Merelo, de Frida Kahlo, de Billie Holiday, de la difunta Correa. He sido feliz. La escritura y el teatro mantienen una amistad estrecha y cariñosa. Hay corrientes que restan importancia a esta amistad. Actores que reniegan de la palabra escrita. Hacedores que dicen que la palabra en el teatro no importa. Que los sentidos que nacen del lenguaje hablado y del teatro escrito van en sentido opuesto al acontecimiento teatral. También escucho a menudo que leer obras de teatro es imposible, que son imposibles las lecturas con didascalias, que leer teatro es aburrido. Leer a Tennessee Williams como amonestación y apología de muchos pecados, leer a Tennessee Williams, leer sus escenarios, sus mujeres, sus monólogos una y otra vez. Leer teatro es maravilloso. De todo lo escrito hay una literatura, una poética. La literatura del teatro, por ejemplo, la excusa más maravillosa para escribir monólogos, para ocasionar el drama. La literatura de las cartas de amor, la literatura de los telegramas, la literatura de las redes sociales, la literatura de las cartas de despido. No puedo pensar en un teatro sin literatura. Mi teatro, el teatro que me atraviesa, está herido de muerte por la literatura. A veces sucede al revés. Se escribe la palabra dicha, y no hablo de los escritores que han dictado sus libros a sus secretarias. Hablo de registrar lo dicho en un papel. Se transcribe una conferencia, como esa maravilla de Borges hablando sobre el budismo. A veces se transcribe una entrevista. Vuelve a aparecer mi amiga muerta escribiendo mis respuestas, las respuestas a sus preguntas por demás inteligentes, y se traviste a la palabra dicha de palabra escrita. Esa literatura es un travestismo de la palabra a la inversa. Esa obligación de transcribir así, sin la posibilidad de la corrección que ofrece la palabra escrita, esa imposición de ser lo más fiel posible a su madre, es también literatura. Hay un tiempo frente a una palabra, o muchas, no importa, donde nada pasa. Una está detenida frente a una idea escrita y esa idea, a pesar de ser escrita, no tiene sentido. Es un momento de mucha intimidad, un tiempo de meditación. Eso que está allí con un cuerpo ocupando un espacio, siendo ya parte de lo escrito, busca nuestra comprensión.
entonces es mejor permanecer en ese lugar donde no se puede corregir, ni mejorar, ni limpiar, ni escindir, pero tampoco puede borrarse esa frase sin sentido, que es necesario volver a escribir. Se vuelve a escribir y se libera una parte de su sentido, y se vuelve a escribir o a reescribir, se tacha, se escribe por encima, y el sentido finalmente se manifiesta, como un espíritu. Se anuncia con 2 golpes para decir sí, un golpe para decir no. Ay, ese momento en que la escritora se encuentra con lo que ha nacido de esa lengua de la que somos aparentemente ignorantes. El sentido de lo incomprensible es huérfano. Una se entrega a esa pérdida tan solo para no pensar en nada. También es la pérdida de la orientación, es estar en sueños un par de horas, comulgando con nuestras criaturas, haciendo de la inutilidad nuestra mejor aliada. Y ante todo, es la pérdida de la noción de una misma, el cambio de piel, la juventud perdida de nuestra escritura. La escritura anulando la escritura pareciéndose a recibos de sueldo, a planillas llenadas por alguien que no nos conoce. La escritura como enemiga de sí misma, pero también de nosotras, las escritoras, que somos al fin y al cabo la escritura, como son las actrices de teatro y de cine. A veces releo escritos que van quedando en el fondo de la computadora, mails de hace muchos años, poemas dirigidos a amores que ya no existen, y es imposible no notar una pérdida en el estilo. Y me atrevo a decir algo peligroso. Extraño la escritura de ese estilo. La falencia, los espacios borroneados, el entrar al terreno de la escritura sin saber nada y negarme a aprender nada. Abusar de los adjetivos, de los gerundios, decir obviedades, relamerse en la tristeza, hundirse en el dolor escrito y extraer de esa confusión unas horas más de vida, un poco más de tiempo para seguir escribiendo. Ya no escribo así, con esa voz joven que decía todo lo que quería con simpleza. Tal vez soy mejor corrigiendo, advierto algunos excesos, de un párrafo entero puedo exprimir apenas una oración. Soy capaz de suavizar violencias del lenguaje, pero esa inocencia con la que decía cosas tan terribles de mis 20 años, de mis 18 años, la prostitución, el rechazo de las personas al verme caminar en la calle, todo eso se perdió. Hasta hoy no sé si me sucedieron esas vidas para que las escriba o yo las sucedí para poder escribirlas. Queda todavía una inocencia que sostiene al mundo pendiendo de un hilo. Siempre es el deseo cada vez. Siempre es un deseo que se escribe, un pedido de amor, en el sentido más estricto del término. La gente que me lee, algunos amigos, algunos lectores desconocidos, a menudo me agradecen que convierta hechos aparentemente terribles de mi vida en literatura. Pero yo no creo que los hechos puedan convertirse en literatura. Se escriben, son hechos escritos, pero son hechos, quedan ahí, siempre disponibles para nuestros afanes de exorcismos, nuestras fiebres catárticas, pero no, nada de eso. Escribir no salva del hecho. Sobre lo que pasó se pueden escribir Biblias enteras, que los viejos traumas no se superan. Por lo general, yo los refuerzo. Pero la escritura también puede provocar unos movimientos maravillosos, tener consecuencias sobre la realidad, de esas que provocan una felicidad muy cierta, como algún novio que escribía notitas y me las dejaba pegadas en la heladera recordándome tomar los medicamentos a tal hora, y algún mensaje encriptado para que pensara en él. Bueno, de esto también está hecha la literatura, de querer ser amados.